Así se los pusimos hace bastantes días como para que si tenían tiempo pudieran ir preparándolos. Porque no sé si les quedó claro que son individuales, o sea, tienen que preparar los temas de forma individual y el día del backup, bueno, van a tener que presentar en 5 minutos alguna de las respuestas que pudieron construir. Este cuatrimestre va a ser prácticamente así toda la actividad, para justamente que vayan practicando más la oralidad para el examen final y también que vayan abordando preguntas integradas que también se toman en muchas ocasiones en el final, porque si bien comienzan por una unidad temática, después abordamos algún tema de forma integrada de todas las unidades temáticas. Entonces, bueno, es como una práctica. No lo subimos. Bueno, después lo subo entonces. Me había olvidado. Gracias, ahora lo anoto. Bien. Bien, ya. ¿Alguno tiene alguna duda que aprovechemos para consultar? Porque siguen entrando algunos chicos, así que vamos a dar un minuto más. Como siempre les decimos, en el teórico vemos algunos temas que no se ven en las guías de autoestudio y en las guías de actividades. Generalmente vamos dejando mención como el link para que puedan ir construyendo la secuencia, pero bueno, nuevamente volvemos a repetir eso, no se conectan, se integran, pero no se ven con la misma profundidad. El teórico no replica las otras actividades, porque no nos darían los tiempos, sino. A ver, que no vi, esperen que veo el chat, quedó muy abajo. Chat. ¿Algún tip para empezar a revisar la materia para rendir al final? El tip más importante son muchas horas de estudio. Segundo tip más importante para organizarse, vieron que tienen las unidades temáticas para rendir. Esas unidades temáticas tienen una secuencia lógica, ¿sí? Están organizados los contenidos en una secuencia lógica. Las unidades temáticas más importantes en esa secuencia lógica son la unidad temática 1 y la unidad temática 10. La unidad temática 1 porque establece los conceptos básicos sobre los cuales se trabaja en todo el resto de las unidades temáticas. De la unidad temática 2 a la 9 se ven procesos muy vinculados o como a cada uno cuando hablamos de sistemas de defensa, hablamos de conducta, hablamos de respiratorio, transporte de gases, se ven los procesos específicos de eso. Y la unidad temática 10, ¿por qué es tan importante también? Porque integra todas las unidades temáticas. Entonces, en el examen final podemos empezar por la unidad temática, creo que es la 4 y transporte de gases. Y a lo mejor le terminamos preguntando, bueno, en la altura, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, y después terminamos hablando de balance ácido-base en la altura. O sea que tienen que ir también ustedes mientras van estudiando, encontrando esas vinculaciones que van quedando señaladas en algunos teóricos y en algunas actividades, pero a veces como que pasan desapercibidas. Por eso es bueno que ustedes las construyan. Y bueno, y lo que vemos en los teóricos, en los exámenes, justamente una de las cosas que vamos a ver hoy y vamos a profundizar hoy es de lo que hemos visto en los últimos 4 turnos, 5 o 6 turnos de exámenes, cuando les tocaba la unidad temática 7. Como le decimos, por más que lo han visto, sistema inmune en biología, lo han visto en histología,
lo ven en micro, en pato, taller A, taller B. O sea que tienen mucha información al respecto. La pregunta más básica que uno se puede hacer, que es, ¿por qué no nos enfermamos siempre, a pesar de estar expuestos a muchos agentes patógenos? No se puede responder. Y es la pregunta más básica. Es tan básica que como que no la abordan, ¿sí? Entonces, por eso el teórico de hoy vamos a trabajar sobre eso. Y la otra cuestión que vemos, hablando de tips para el examen final, es que nadie trabaja la unidad temática 9. Toca la unidad temática 9 y dicen, profe, me voy. Pero resulta que a veces no importa por dónde empecemos el examen, siempre va a haber algo del sistema nervioso. Siempre. En la unidad temática 1 hay de sistema nervioso, en la unidad temática 2 hay de sistema nervioso, en la 3, la 4, la 5, todas las regulaciones provienen en gran parte del sistema nervioso. O sea que está en todos lados el sistema nervioso. O sea que por un lado o por otro, preguntamos sistema nervioso. Así que bueno, esas son como muchas de las cuestiones que vamos viendo en los exámenes, que son como agujeros negros que como que van quedando. Así que bueno, vayan ustedes viendo estas cuestiones de... nosotros vemos esos agujeros que van quedando en el examen final y bueno, haremos más hincapié en las actividades teóricas. Presencial. El próximo teórico vieron que tiene que ver con el laboratorio. Por eso adelantamos para que la semana que viene tengan las bases del laboratorio, porque lo tienen en el segundo. Y los próximos dos, seguros son presenciales. Lo mismo les avisamos con tiempo si llegan a ser virtuales o salvo que haya algún corte de puente o algo que, bueno, que haga que lo hagamos virtual. Bien, bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver qué compartir. Bien. Ahí pueden verla en pantalla completa, la presentación. Sí, profe. Bien. Bien, entonces, volvemos a insistir, unidad temática 7. A veces a lo mejor lo que pensamos es que se confían mucho, porque muchos de ustedes ya han rendido micro, muchos ya tienen pato, que tienen justamente, como les muestro acá, miren todos los contenidos que tienen que ver de otras asignaturas que ya han cursado o que están cursando o que muchas veces cuando rinden fisio ya han rendido como micro, como pato, ¿sí? O sea que es como que el sistema inmune está en todos lados. A ver, esperen que he ingresado a algunos chicos más. A ver si los puedo hacer entrar. Pero lo que vemos es que sigue estando como compartimentos estancos y cuestiones las más sencillas, las preguntas más sencillas son las que no pueden abordarse. Y las más integradas en el fondo. Son sencillas porque son preguntas que nos podemos hacer todos los días, pero son más difíciles de abordar porque se abordan de una manera más integrada. Obviamente que hay un montón de contenidos que nosotros ya los damos por sabidos. El sistema HLA, ya está, ya sabemos, todos los que son la histología, todo eso, todos los procesos básicos que han visto en histología, en genética, en biología humana, conceptos súper básicos, lo vamos viendo como un proceso y sobre todo vamos a hacer hincapié porque es algo que también queda como en la regulación de esos procesos, ¿sí? Es algo que cuando le preguntamos cómo se regula la respuesta inmune y cómo se regula la función inmune, porque el sistema inmune está siempre funcionando y tiene
otras acciones más allá de la defensa. Entonces, bueno, en estos teóricos vamos a abordar esas cosas que hemos visto que quedan como perdidas. Bien, o sea que en este caso es importante que repasen estos contenidos, ¿sí? Si no los recuerdan, y que, porque es mucho el contenido que ya saben de la unidad temática, la cuestión a lo mejor es ponerlos en actividad a esos componentes y a esos mecanismos en un proceso secuencial. Pero además, integrarlos con las propias unidades temáticas que hemos visto ya, como le decimos siempre, la unidad temática 1, ¿sí? Y la unidad temática 2, porque tiene mucha vinculación. Vinculación, ustedes dirán, la importancia de la unidad temática 1 es porque las preguntas que les hacemos, volviendo al examen final, que estaban preguntando los tips, muchas veces van a tener esta perspectiva, ¿sí? La perspectiva evolutiva, la perspectiva sistémica, la perspectiva biopsicosocial. Entonces, es importante que también lo vayan abordando y estudiando de esa forma, e integrando con los procesos básicos celulares y tisulares. O sea que también es importante ir integrando los propios contenidos de fisiología mientras van estudiando. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema inmune desde una perspectiva biopsicosocial, ¿por qué es importante verlo así? ¿Por qué? Porque ustedes más adelante lo van a relacionar con todo lo que es epidemiología. Y en ese caso, ¿qué están relacionando? Componentes ambientales, demográficos, ecológicos, ¿sí? Sociales, ¿de? Que todo eso hace a cómo analizarlo desde la epidemiología. Pero obviamente todo eso impacta, los componentes ecológicos, podemos decir cambio climático, impacta en los agentes patógenos a los que estamos expuestos. ¿Sí? La demografía, cómo impacta, los hábitos sociales. Entonces, todo eso también tiene impacto en lo que nosotros vemos con mayor profundidad, que es desde el punto de vista biológico. Pero vemos el impacto de lo psicosocial sobre lo biológico. Entonces, esa perspectiva no la tienen que perder. Por lo tanto, cuando hablamos de lo psico, vemos ahí, vamos a ver cómo se integra justamente en el desarrollo, como nos muestra acá esta imagen, ¿qué integración podemos hacer? Ciclo vital, exposición a estrés, cómo eso modifica la respuesta inmune. O sea que hábitos, cómo se modifica la respuesta inmune en las personas adultas de distintos hábitos. Y todo eso tiene un fundamento biológico. Por lo tanto, eso es lo que vamos a terminar integrando. Esa es la perspectiva biopsicosocial. Por lo menos que se puedan hacer esas preguntas y que lo puedan abordar cómo sucede eso desde el punto de vista biológico. Obviamente, el ciclo vital, fíjense que en muchas de las actividades hemos visto cambios en el ciclo vital, en el sistema inmune también hay cambios en el ciclo vital. Y obviamente que todo eso, como decimos, desde el punto de vista de cómo todas esas perspectivas impactan en el sistema inmune como sistema biológico. Entonces ahí vamos le damos la importancia a la perspectiva sistémica, ¿sí? Y volvemos a aplicar el concepto de sistema en sistema inmune. Por eso, ¿cómo abordamos
que estructuras de ese sistema inmune impiden el ingreso de los posibles patógenos, ¿sí? Ahora, pueden ingresar, no quiere decir, hay algunas alteraciones en esos procesos que impiden, que hace que ingresen los agentes patógenos. Y en ese caso, hay estructuras, hay componentes de ese sistema que identifican, neutralizan y eliminan esas moléculas extrañas o también material endógeno, o sea, células anormales o dañadas por esta interacción. Y ahí es donde nosotros hablamos de respuesta inmune. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema inmune está siempre en acción a través de impedir que ingrese el patógeno. Si el patógeno ingresa, se activa la respuesta inmune. Por lo tanto, hay un montón de estructuras que están presentes y hacen esa identificación, neutralización y eliminación de partículas. Que obviamente, ¿qué otra parte del sistema autónomo es importante en esto? El desarrollo de la tolerancia frente a las moléculas propias, que es lo que ustedes también han desarrollado mucho en pato, como la autotolerancia. Y cuando hablamos de que hay una homeostasis en este sistema, es porque hay interacciones que mantienen el balance entre esta capacidad de respuesta inmune y la de autotolerancia. Si hay un desbalance es cuando se genera alguna patología. Por eso hablamos de una homeostasis fallida cuando hay un desbalance. Ya sea porque se suprime esa respuesta inmune, cuando hablamos de casos de inmunosupresión, ya sea por alguna patología o por algunos fármacos, o porque hay un exceso de esa respuesta. Por lo tanto, obviamente, cuando hablamos de homeostasis fallida, nosotros ya eso lo dejamos para pato, fisiopato. Nosotros vamos a centrar en la respuesta inmune y en mantener la homeostasis de esa respuesta inmune, por eso hablamos de la regulación. Entonces, si todo esto funciona bien, hablamos de que el organismo está en un estado de defensa, ¿sí? Por eso hablamos de que desarrolle inmunidad. Y esto, volvemos al concepto importante de este equilibrio, esta homeostasis de este sistema, de esta respuesta inmunitaria para que no sea excesiva o deficitaria, depende mucho de las regulaciones. Entonces, fíjense que todo esto que no son más que definiciones o contextualizar, implica que para cada uno de estos procesos nos preguntemos cómo se impide el ingreso, cómo se identifica, cómo se neutraliza, cómo se elimina, cómo se genera la autotolerancia, cómo se mantiene la homeostasis de este sistema a través de las interacciones y regulaciones. Obviamente que eso implica lo que hablamos mucho de una mirada sistémica y de procesos. Si no existe esa mirada, no se puede dar respuesta a todos esos cómo. O sea que hay que conocer los componentes, ustedes ya los conocen porque los han visto en el resto de las asignaturas. Procesos, que son los que vamos a realzar, ¿sí? Como toda la mirada desde procesos, que muchos ya los conocen, vamos a tratar de revincularlos, interacciones y regulación. Todo eso, no solo para el sistema inmune, sino piénsenlo para cuando están estudiando cualquier otra unidad temática. Y a todo esto le tenemos que sumar la perspectiva evolutiva, porque no es que vamos a hablar de la evolución del sistema inmune, sino que nos ayuda a comprender algunos procesos, la perspectiva evolutiva. Y en este caso, esta perspectiva evolutiva, ¿de qué nos habla? De que todos los animales tienen una separación del medio externo y del medio interno. Es lo que llamamos tegumento. Es la barrera, ¿sí? Es lo que impide el ingreso de los agentes patógenos. Ahora, esas barreras están en todos los animales, o sea que tienen una importancia adaptativa muy grande. Y generalmente eso es lo que estamos viendo que no está funcionando. Como las barreras proporcionadas por el tegumento, piel, mucosas, nos están evitando un montón de enfermedades. O sea que impiden el ingreso de cualquier patógeno que pueda alterar la integridad del individuo. Ahora,
¿Qué otra cosa nos permite ver la perspectiva evolutiva? Si ustedes ven acá, estas son esponjas, ¿sí? Peces, entre medio de un montón de animales. Fíjense qué pasa. Inmunidad innata está desde siempre. O sea, el tegumento está desde siempre, los componentes de la inmunidad innata están desde siempre. Recién en vertebrados aparecen los componentes de lo que llamamos inmunidad adaptativa. ¿Eso qué quiere decir? Que la inmunidad innata, que también es la que se saltan constantemente cuando hablamos de cómo es la respuesta inmune, es muy importante porque que haya sido conservada evolutivamente durante millones de años, eso nos está diciendo que es muy importante. Por lo tanto, cuando el agente patógeno, dijimos, atraviesa, porque obviamente en la coevolución, los agentes patógenos también van generando estrategias para ir saltando todas estas barreras o estos mecanismos que se van desarrollando. Estos mecanismos de evitación los ven en micro, los beneficiopatos. Nosotros solamente vemos la respuesta inmune. Ahora, esa respuesta comienza, dijimos, cuando se atraviesa la barrera y se detecta las moléculas extrañas. Por eso también la importancia de la autotolerancia. Quienes detectan primeramente esas moléculas extrañas son los componentes de lo que llamamos respuesta inmune innata, que es la más antigua, no específica, a diferencia de lo que conocemos como respuesta adquirida específica. Y no vamos a hablar del resto de las prioridades, de las particularidades, porque ya las vienen viendo desde biología. Pero lo que sí tenemos que tener siempre en cuenta cuando veamos estos procesos es lo que hablamos de coevolución. Porque hay dos tipos de coevolución acá. En lo que llamamos carrera armamentista entre el patógeno y el hospedador, o sea, con el patógeno y la evolución de los hospedadores, que se acuerdan cuando hablábamos de evolución, se van generando presiones selectivas. Y también la coevolución con el simbionte, o sea, con la microbiota. Se han desarrollado estrategias de tolerancia a esa microbiota. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta esa perspectiva cuando estamos hablando del sistema inmune, porque es muy importante. Cuando hablamos de coevolución, en este caso, ¿qué quiere decir? A ver, este modelito se los grafica bastante bien. Cuando hablábamos de presiones de selección, ¿qué quiere decir? Que, fíjense acá que aparece frecuencia de alelos, o sea, personas que tienen, pues si bien hablamos de una respuesta inmune innata, componentes innatos y componentes adquiridos, obviamente que hay una variabilidad biológica, concepto visto en la unidad temática 1, ¿sí? Ahora, por la presencia de un nuevo patógeno, por ejemplo, o la modificación de uno con todas las cepas que aparecen, ¿qué tenemos? Que hay individuos de esa población general que ante esa nueva presión de selección, ¿cuál es la presión de selección? Ese nuevo patógeno o esa nueva cepa del patógeno. Algunos de ellos no tienen estas herramientas en su variabilidad biológica para prestar una respuesta adecuada. Por lo tanto, cuando hablamos de estos eventos críticos, cuando hablamos de la fiebre española, que mató a un montón de la población, ¿quiénes sobrevivieron? Los que contenían en sus genes los alelos que producían proteínas o producían estructuras capaces de soportar esa presión de selección de esas nuevas cepas. Y esos son los alelos que se mantienen en la población. O sea que constantemente eso es lo que llamamos carrera armamentística, ¿sí? Ante una mutación, o sea, otra nueva cepa, estamos expuestos nuevamente a otro evento crítico y ahí entran en juego. Y ahí viene la importancia de la vacunación, que no vamos a entrar en detalles porque eso lo ven muy bien en micro, en APS, pero biológicamente esto es lo que pasa. Esto es lo que pasó con el COVID. ¿Qué pasó? Hubo gente expuesta, ¿sí? Que no se enfermó y gente expuesta que falleció. Por lo tanto, eso es
algo, una fotografía de lo que está realmente pasando constantemente en estos eventos, que estamos siempre expuestos a estas presiones críticas que no son más que presiones en el fondo evolutivas. Entonces, volviendo a la importancia de las barreras, ¿sí? Como impedimento a que entren estos patógenos. Dijimos proporcionadas por piel y mucosas. La piel, la mucosa, no vamos a desarrollarla mucho porque tienen algunas actividades donde van a trabajar las defensas en las mucosas. Por eso en el teórico vemos con un poquito más de detalle la piel como barrera. Entonces se dice que esta barrera es como que no es solamente contra agentes patógenos, sino contra agentes que pueden generar daño, como los rayos ultravioletas, los que se llaman xenobióticos, que son un montón de compuestos químicos a los que estamos expuestos constantemente, como los contaminantes. Por lo tanto, esa no es barrera solo contra patógenos y alérgenos, sino también contra un montón de otros compuestos que pueden generar daño, y al generar daño celular pueden activar la respuesta inmune. Y de adentro hacia afuera, la función principal es impedir el paso de agua y electrolitos, o sea, mantener el medio interno. Nosotros vamos a desarrollar principalmente esta piel como barrera ante la penetración, la posible penetración de agentes patógenos. Estructuras de la piel, ustedes cualquier cosa la repasan. Lo que tenemos que prestar atención acá es que la misma estructura de la piel es el principal constituyente de esta barrera. Y entonces, cuando hablamos de la barrera cutánea, no desde el punto de vista estructural, se lo dejamos a histología, todas las estructuras en detalle, pero si tomamos alguna de esas estructuras que ustedes han visto en histología, las ponemos en funcionamiento cuando hablamos de que funcionalmente, a pesar de que hablamos de la barrera cutánea, hay funcionalmente 4 barreras interconectadas en esa piel. ¿Cuáles son esas barreras? Tenemos la barrera de las entidades simbiontes, de la microbiota, la barrera química, la barrera física y la barrera inmune. Ustedes fíjense que no están separadas. Ven que están estas líneas, ¿sí? Que están mostrando que sus componentes de estas barreras están interconectados. Hay procesos en una que impactan en la otra, que es esto que hablamos de interrelaciones. Por lo tanto, siempre que estemos desarrollando cómo funcionan estas 4 barreras interconectadas, vamos a estar refiriéndonos y vinculando las estructuras de estas 4 barreras. Por eso hablamos de componentes, mecanismos, la regulación. Vamos a tener un teórico solo de regulaciones. Por ahora vamos a ver componentes, mecanismos, algunas interacciones. Cuando hablamos de regulación, hablamos de mensajeros químicos, por ejemplo, mensajeros químicos provenientes de las propias células inmunes, de las propias estructuras de la barrera, del sistema endocrino, del sistema nervioso, que literalmente regulan el funcionamiento de todo esto. Ahora vamos a hablar de algunas interacciones. Entonces, el concepto importante es eso, que anatómicamente o histológicamente lo vemos como una sola barrera, pero adentro hay funcionalmente 4 barreras que están interconectadas. Y ahí viene otro concepto que a veces, dependiendo del libro del que se estudie, se dice, las barreras son parte del sistema inmune innato. Se pueden considerar parte del sistema inmune innato, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa caracterización de que no hay especificidad. Sin embargo, después empieza a aparecer, pero ahí aparecen anticuerpos que son específicos, hay linfocitos T de memoria. Entonces, ahí es donde comienza a ponerse gris esta clasificación tan rígida. Lo que sí no hay que dudar es que la barrera es lo que impide. En sus componentes interactúan, fíjense, un montón de
componentes que pueden tener vinculación con lo que llamamos respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa. Pero en ese lugar y en ese momento están actuando como barrera, están impidiendo que ingrese el patógeno. Entonces, ahí viene la cuestión de la importancia de la barrera y de la importancia de poder ver los procesos que suceden en esa barrera. Como dijimos, lo primero que se nos vino a la mente es la barrera física. Físicamente, la piel impide el ingreso. Ahora, ¿cómo impide el ingreso? ¿Qué tiene esa piel que impide el ingreso? Lo más importante es lo que ustedes conocen de histología, el estrato córneo. Y ahí aparece el concepto de ladrillo y mortero, o sea, las células, los corneocitos, como el ladrillo, y el mortero, las capas lipídicas muy ordenadas que hay entre ellos. O sea que esos cornocitos, que no están sueltos, sino que están unidos por desmosomas, corneodesmosomas, que son, bueno, lo deben haber visto en histología, que son particularmente fuertes, y entre ellos las varias capas de lípidos, no desordenadas, sino formando, ¿sí?, láminas. Ahora, todo esto no es porque sí, sino que como ustedes han visto en histología, el desarrollo de todas estas capas que tenemos acá, de las cuales más nos importa es el estrato córneo, en realidad es generado por una diferenciación de todas las células que vienen del estrato basal. Y ese desarrollo, esa diferenciación es donde van generando y van apareciendo todas estas características que van conformando el estrato córneo, que sabemos que son células muertas, dijimos, estrechamente unidas, por eso forman una capa también impermeable, no deja que el agua y los solutos salgan, ¿sí?, ni deja que los agentes patógenos o los xenobióticos ingresen. Y ahí aparecen algunas sustancias, que a lo mejor lo han visto en histología o en biología molecular, que componen a estas envolturas de los corneocitos, que son la loricrina, la involucrina, la filagrina. La filagrina tiene particular importancia, que ya lo vamos a ver. Obviamente que todo este proceso de diferenciación y cornificación tiene un control, que lo vamos a ver en otro teórico, pero no sucede porque sí, sino que hay una integración de lo que está sucediendo en el organismo y eso regula la liberación de citoquinas o de factores de crecimiento que van regulando este proceso de cornificación. Esa matriz lipídica sumamente ordenada, que a lo mejor lo han visto en histología, cómo se producen estas bicapas laminares, que se van generando a partir de la diferenciación de los queratinocitos, tienen gran cantidad de ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres. Por lo tanto, eso hace que esa capa sea muy impermeable. Y también lo que sabemos que esta capa actúa como uno de los mecanismos de los cuales actúa como barrera, es que se va renovando constantemente. Estos cornecitos son los que vamos perdiendo en esta descamación, a veces que se habla de renovación constante, que también está regulada. Así como está regulada la diferenciación, también está regulada la renovación, ¿sí? Por ejemplo, a través del aumento de la actividad de las enzimas que van debilitando las uniones desmosómicas. O sea que también ahí tenemos, y que es muy importante, porque un desbalance de esto puede generar alguna patología, posiblemente ustedes lo han visto, en algunas patologías donde el origen es que tenemos alguna alteración en esto que llamamos, este componente del estrato córneo, que llamamos ladrillo y mortero, ¿sí? O sea, o en la diferenciación de la cornificación, o en la liberación de estos lípidos, o en la renovación constante. Así que esto podemos explicar un poquito el cómo, a partir, fíjense, uniendo un montón de los contenidos que les volvemos a decir, de histología, biología molecular, algunas cosas que pueden haber visto en pato. O sea que tienen un montón de herramientas para explicar el cómo.
Ahora, obviamente que dijimos, ese estratocorneo es el más importante, pero depende de la actividad y también tiene íntima vinculación con los estratos el resto de los estratos de la epidermis, que es lo que llamamos epidermis viable, porque nosotros dijimos son células muertas, donde lo que el más importante acá es que se mantiene esa cohesión mecánica a partir de uniones estrechas, ¿sí? Obviamente que también dijimos, depende de cómo se van diferenciando todos estos queratinocitos, cómo va a ser el resultado de ese estrato córneo. Y acá aparecen un montón de uniones que ustedes las han visto en histología, las claudinas, las ocludinas, que son las que van participando de esta cohesión mecánica que hacen a la barrera. Ahora, el estrato córneo, como dijimos que es el más importante, mecánicamente o como barrera física, pero en él aparecen otros componentes funcionales de lo que llamamos otras barreras, porque sobre él está la barrera que llamamos microbiológica, o sea, está la microbiota, o en él se anclan lo que llamamos barrera química, o sea que si bien son células muertas, ¿sí? También en esas barreras físicas hay un montón de reacciones enzimáticas, un montón de sustancias químicas que funcionan como barrera. Si bien están todas en el estratocorneo, las clasificamos, por eso decimos, la clasificación a veces nos rompe la historia del proceso. Entonces, dijimos, en íntimo contacto con, con esta barrera, tenemos, con el estrato córneo, tenemos lo que se llama barrera biológica o microbiota. Sabemos que, porque ya lo vimos un poquito en digestivo, que esta microbiota es una comensal simbionte, dijimos que ha coevolucionado con nosotros, y obviamente que, como ya vimos, esta microbiota no es igual en todas las personas, pues depende de el contenido sebáceo de cada persona, de la dieta, cambia con la edad, ¿sí? Con los hábitos, o sea que todo lo que aplicamos a microbiota en el tubo digestivo, donde también funciona como barrera, tenemos también exactamente las mismas características de estos virus, hongos, bacterias que componen la microbiota de la piel. Ahora, ¿cómo esa microbiota, volvemos al cómo la microbiota trabaja o tiene procesos que hacen esa barrera? Tenemos varias cuestiones, ¿sí? La más común es decir que funcionan como competencia de los posibles patógenos, ¿sí? Entonces, de esa forma, eliminan los patógenos porque inhiben su crecimiento por competencia por los elementos energéticos que brindan energía, porque secretan toxinas, que inhiben el crecimiento de otras bacterias extrañas que no son parte de la microbiota, secretan péptidos antimicrobianos, o sea que hay pequeñas moléculas que ya vamos a ver, aparecen en todos lados los péptidos antimicrobianos, que inhiben el crecimiento de los patógenos, producen proteasas que inhiben la formación de la biopelícula, que sería cuando ya se está colonizando, es lo peligroso. Entonces, la microbiota comensal produce proteasas que inhiben la formación de esas biopelículas y por lo tanto la colonización de los patógenos. Pero a su vez, también su presencia mantiene la barrera. ¿Por qué? Porque tiene un montón de productos de su metabolismo, por ejemplo, los ácidos que produce el metabolismo bacteriano colaboran, vamos a ver en la próxima, cuando hablamos de barrera química, hablamos de pH ácido, bueno, el metabolismo bacteriano es parte de ese pH ácido, libera sustancias que hacen a la diferenciación de los queratinocitos, por lo tanto, mantienen el estrato córneo. También la síntesis de proteínas de anclaje, la diferenciación epitelial, la producción de ceramidas por queratinocitos durante su diferenciación. O sea que liberan un montón de productos que hacen al mantenimiento de la barrera.
Y por otro lado, también, como vemos acá, esa microbiota interacciona con células específicas de la respuesta inmune, donde induce que esas células inmunes también produzcan péptidos antimicrobianos que continúen su diferenciación y obviamente interaccionan en mantener la tolerancia a su presencia, ¿sí? La tolerancia específica de los comensales, que lo vamos a ver cuando hablemos, vamos a profundizar cuando hablemos más de regulación. O sea que hay un montón de procesos regulatorios que hacen a esta barrera. Y ya mencionamos el pH como el más conocido de la barrera química. Un pH entre 4,5 y 5,5, dependiendo el estado de la piel, dependiendo de los hábitos, dependiendo de la dieta, dependiendo de la microbiota. Porque ese pH, ¿cómo es que se genera ese pH de 4,5 a 5,5? Y ahí aparece, ¿se acuerdan? Un componente que mencionamos de la filagrina. En la diferenciación, posiblemente lo han visto en histología, pero bueno, en la diferenciación de los queratinocitos, aparecen modificaciones de componentes de esos queratinocitos que dentro de gránulos de queratinocitos se va desarrollando este componente que, ¿por qué decimos que es importante? Porque a medida que se va diferenciando, fíjense, del estrato granuloso al estrato córneo, hay cambios en esa diferenciación que generan que la profilagrina, que está contenida en los gránulos de queratohialina, se degrade, comienza a degradarse a filagrina, por eso es proafilagrina. Ahora, esa filagrina en esas células del estrato córneo son expuestas a enzimas y son degradadas. Esa degradación genera ácidos grasos libres. Y esos ácidos grasos libres, hay dos principalmente, que son dos ácidos y uno tiene gran impacto en que en la mantención del pH, o sea que además del metabolismo bacteriano, también las propias células en su diferenciación generan metabolitos que mantienen ese pH ácido y ese pH ácido inhibe el crecimiento bacteriano. Entonces, podemos mencionar varias cuestiones que hacen al cómo se genera ese pH ácido. Entonces, estos productos de la filagrina durante la diferenciación que hacen a la acidez, el metabolismo, principalmente de triglicéridos de bacterias y levaduras, también las glándulas sebáceas, la secreción de las glándulas sebáceas aportan al pH ácido. El ácido láctico del sudor aporta hacia el cómo se genera este manto ácido en contacto con la barrera física. ¿Ven? Que ahí entonces es como que decimos, sí, ahí podemos clasificar, pero están todas interaccionando. También otro de los productos de este procesamiento de la filagrina es lo que se llaman factores hidratantes naturales, que también son importantes. ¿Por qué? Porque actúan como humectante, o sea, hay como un balance ahí, ¿sí? Hay una descamación, pero también se tiene que mantener humectad de esa barrera a través de estas cuestiones químicas para evitar una descamación exagerada, que iría en contra de la acción de barrera física. Por lo tanto, estas otras moléculas que se liberan de la filagrina son importantes porque son factores hidratantes naturales, sumado al aporte de urea y electrolitos del sudor. O sea que todo eso también son factores químicos que hacen a mantener la barrera física. También hay lípidos aportados por las glándulas sebáceas. Por lo tanto, también colaboran con un manto ácido y un manto lipídico por fuera de los corneocitos. Sé que esa barrera química, fíjense que tiene un montón de procesos que mantienen la barrera física, ¿sí? Y aportan otras cuestiones como el pH. Ahora, además de esa barrera química, también está compuesta por otros productos que provienen de otras células, o por ejemplo las glándulas sebáceas, además del sebo,
también aportan lisozima. Por lo tanto, hay otros factores químicos que pueden atacar a los agentes patógenos. También contienen y tienen anclados en esos corneocitos péptidos antimicrobianos. Segunda vez que nombramos los péptidos antimicrobianos, que son producidos durante la diferenciación de esos queratinocitos. También hay especies reactivas de oxígeno que son a los que son expuestas los agentes patógenos y que funcionan como barrera química. Obviamente que ahí también tenemos producción de ¿qué? De depuradores de esas especies reactivas de oxígeno o sistemas antioxidantes, porque si no, estaríamos dañando la propia barrera. Nunca olvidarnos de los propios metabolitos que mencionamos antes en la barrera biológica, o sea que la interacción es constante. Sé que cuando explicamos el cómo, sí o sí, estamos interrelacionando. O sea, generalmente, volviendo a las cuestiones que vemos en los exámenes, tienden a enlistar. Dicen, la barrera tiene esto, o sea, hacen listas. Y nosotros le vamos a preguntar automáticamente, ¿cómo? ¿Cómo es que todo esto funciona como barrera? Porque si no, nos quedamos en los componentes solamente y no vemos los procesos, que es la respuesta de cómo. Y la última barrera, la barrera inmunológica. Fíjense que entonces también hay como una mini secuencia en esto, ¿no? Porque la barrera física y la química están íntimamente vinculadas a la capa más externa, a ese estrato córneo. Ahora, lo que conocemos como, y la barrera biológica, las tres íntimamente vinculadas al estrato córneo. Ahora, la barrera inmunológica está más vinculada al resto de los estratos de la epidermis y a la dermis. Por lo tanto, esa constitución o esa ubicación en la piel ya nos habla de que posiblemente esté como en la secuencia de procesos activada posteriormente. O sea, por eso también hablamos de una secuencia funcional en este cómo trabajan estos procesos vinculados a la barrera, en este caso a la piel como barrera. Los componentes de esta barrera inmunológica, las células inmunitarias residentes, también las infiltradas de otros procesos de respuestas inmunes, células estructurales de la misma piel, los queratinocitos, por ejemplo, la célula de Langerhans, moléculas del sistema inmunitario innato y adquirido, anticuerpos, moléculas del complemento. O sea que todo eso es lo que hablamos de barrera inmunológica. También hay linfocitos de memoria, natural killers, linfocitos T helper. Por lo tanto, fíjense que acá empezamos, ¿cómo explicamos cómo funciona la barrera inmunológica? Obviamente, cuando empezamos a explicar cómo funciona la barrera inmunológica, estamos interaccionando ¿con qué? Con la respuesta inmune. Entonces se considera que esa barrera inmunológica, porque son los componentes inmunes que están en la piel, hablamos de que hacen una vigilancia, por eso se les dice centinelas constitutivos, porque son células presentadoras de antígeno, ¿sí? Hay células que se activan, pero ya como parte de la respuesta inmune, como queratinocitos, y entonces ahí sí o sí estamos viendo la interacción entre lo que hablamos de barrera, que es lo que todo hasta ahí impidió, y que hay elementos del sistema inmune que participan de respuesta inmune que al estar en la barrera se constituyen como impedimento al ingreso, pero son parte también de la respuesta inmune. O sea que dentro de la piel y de las mucosas es donde se comienza a desencadenar las respuestas inmunes innatas y adquiridas. Porque también muchas veces, cuando les preguntamos dónde sucede eso, dónde ese proceso que estás describiendo sucede, no saben si sucede en el tejido dañado, en el tejido expuesto, que funciona como barrera, si sucede en el endotelio, si sucede en los vasos sanguíneos.
O sea que también es importante, si conocemos los componentes, podemos describir el proceso, ubicar el lugar donde sucede ese proceso y la secuencia. Por lo tanto, ahí nuevamente vamos a comenzar a integrar o interrelacionar esto que conocemos como barrera con lo que llamamos respuesta inmune. O sea, cuando ya la exposición de esos patógenos es tal, no hubo un impedimento suficiente de todos esos mecanismos de barrera que dijimos y esas moléculas extrañas, pero también recordemos que puede ser material de células dañadas o anormales, desencadenan la respuesta inmune. O sea que hay células o moléculas capaces de detectar ese material o esas moléculas como no propias. Ese sería el inicio de esa respuesta inmune. O sea que tenemos que tener en cuenta que comienza muchas veces en las mismas barreras esa respuesta inmune. Y fíjense que hablamos de una secuencia temporal, ¿sí? Cuando aparece la exposición, obviamente que si la barrera, fíjense, elementos de la barrera siguen estando, siguen trabajando, ¿sí? De esa barrera física y química. Ahora, en pocos minutos de la exposición, si aparecen moléculas provenientes de agentes patógenos que son detectadas por lo que conocemos como componentes de la respuesta inmune innata constitutiva, ¿sí? Ya comienza a darse lo que conocemos como respuesta inmune. O sea, la barrera no fue suficiente para evitar el ingreso del agente patógeno. Pero tenemos estos elementos constitutivos de la respuesta inmune innata. Así que fíjense que a los pocos minutos, si hablamos de la secuencia temporal, ya hay elementos constitutivos de la respuesta innata que reconocen esas moléculas extrañas, ¿sí? Y tienen mecanismos para eliminarlos, ¿sí? Obviamente que hablamos de microorganismos o también puede haber moléculas que activan, que vienen del propio estrés celular. La importancia de estos mecanismos que llamamos innatos constitutivos es que la eliminación de estas células dañadas o de estos microorganismos no se dan por procesos inflamatorios, ¿sí? O sea que es un paso previo, ¿sí? Estos elementos constitutivos es un paso previo a lo que llamamos respuesta inflamatoria. Evita que se establezca la infección, o sea que hay parte de la respuesta inmune, pero todavía se está evitando que se genere un proceso inflamatorio o que se establezca la infección. También la importancia es que minimice el daño tisular, porque al no haber inflamación, si se logra a través de estos mecanismos constitutivos, innatos, eliminar los patógenos que atravesaron la barrera, se minimiza el daño tisular. Y fíjense que acá hay una flechita que hace como una inhibición, porque actúa como una relación inhibitoria, porque evita que se active los otros mecanismos que son de la respuesta inmune innata, que son los que llamamos inducibles. Esos mecanismos que tiene la barrera y la respuesta inmune innata constitutiva están en íntima relación constantemente. Ahora, la activación es muy importante porque fíjense que, entre comillas, va a terminar evitando daño tisular y va a terminar evitando la inflamación. Ahora, si, fíjense en la secuencia, a las horas, ¿sí? Estos componentes constitutivos innatos no eliminan a ese agente patógeno o esas moléculas que se expresan en esos agentes patógenos, se activa lo que se conoce como respuesta inmune innata inducible.
¿Qué quiere decir? Que se activan receptores que detectan moléculas de esos agentes y la activación genera inflamación. Ahora, cuando se activa este proceso de la inmunidad innata, que sería la inducible, fíjense que hay una relación directa con la activación de la inmunidad adaptativa. Pero fíjense que hay un periodo de tiempo en el cual existe la posibilidad de que esos procesos de la inmunidad innata inducida que genera el proceso inflamatorio limiten al microorganismo o limiten el daño. Ahora, si eso avanza, ¿qué está produciéndose? Esta misma actividad de la respuesta inmune innata inducible va a activar a la respuesta adaptativa. O sea que fíjense que hay una secuencia temporal y una secuencia de procesos que se van también regulando, inhibiendo y activando. Entonces vamos a ver algunos de ellos. Volvemos al concepto de que lo que ustedes ven en fisiopato o en micro son los mecanismos a través de los cuales el patógeno logra ingresar y logra generar la patología porque evade muchos de estos mecanismos que ahora vamos a mencionar, que serían los mecanismos que nos mantienen en estado de salud, mantienen la homeostasis de la integridad del organismo. Entonces, recién hablamos de mecanismos constitutivos y mecanismos inducibles. Mecanismos constitutivos de esa inmunidad innata, ¿sí? Que se activan ante la presencia de moléculas relacionadas con los patógenos o moléculas relacionadas con el estrés celular. Obviamente son de la inmunidad innata, porque decimos son preexistentes a la presencia del patógeno. La respuesta vieron que es en segundos, minutos, ¿sí? Esa respuesta, esto es importante, no implican una inflamación. Estos mecanismos constitutivos son los que están evitando que se inicie el proceso inflamatorio. No son mecanismos que amplifiquen la respuesta, o sea que están siempre presentes, lo cual hay gran uso de energía del organismo porque los mantienen presentes principalmente en esas barreras, en esa piel, que se activan apenas se detecta por distintas formas el patógeno, la célula dañada, y lo que hace es evitar la colonización, evitar la acumulación del patógeno, lo cual evita que se active la respuesta inducible. Obviamente, como decimos, son muy importantes esos mecanismos constitutivos innatos en las barreras. ¿Cuál es la principal diferencia con los inducibles? Bueno, la palabra ya se los dice. Hay una activación mediada por receptores y cuando hablamos de mecanismos inducibles, vamos a hablar de mecanismos inducibles innatos, que son los primeros que se activarían ante la presencia del patógeno a través de lo que conocemos receptores de reconocimiento de patrones, que son parte de la inmunidad innata porque están codificados en las células desde la línea germinal, ¿sí? Cuando se activan, comienzan a iniciar parte de la respuesta inflamatoria. Pero también mecanismos inducibles son los relacionados con ¿qué? Con la inmunidad adquirida. Por lo tanto, los dos mecanismos son inducibles. Obviamente que acá lo que vemos es que se amplifica mucho la señal, esas respuestas son muy fuertes, por lo tanto, esto ya les está diciendo que mantener la homeostasis, evitar que se dañe el organismo, evitar un gasto excesivo de energía en ese balance de la respuesta, hace que existan mecanismos regulatorios mucho más importantes, ¿sí? Generalmente son mecanismos de regulación por retroalimentación negativa, que son los que vamos a ver en el otro teórico, que mantienen esa respuesta, que es mucho más fuerte, esta respuesta inducible, a raya. Obviamente que mientras vamos a ir desarrollando, hay mecanismos que los reconocemos como constitutivos, que están siempre, pero que a su vez también pueden ser parte de mecanismos inducibles. Y por ejemplo, acá van a aparecer nuevamente los péptidos antimicrobianos. Entonces, la respuesta inmune que dijimos que se activa cuando los componentes
¿sí?, del sistema inmune reconocen moléculas extrañas o células dañadas que pudieron, en el caso de agentes patógenos externos, atravesar la membrana, se activa principalmente los constitutivos en las barreras, ¿sí? Por lo tanto, todo esto que vemos acá, ¿sí?, es lo que conocemos como respuesta inmune, ¿sí? Ahora, esa respuesta inmune tiene diferencias, ¿sí? Fíjense en este gráfico que nos ayuda a entender cómo en función del tiempo, acá que hablamos de la carga del agente patógeno, cuando hablamos de las respuestas constitutivas innatas, fíjense que dijimos que no se amplifican, no tienen capacidad de amplificarse. Están antes, ven que están antes, ¿sí?, pero se mantienen siempre igual a pesar de que aumente la carga del microorganismo. ¿Cómo contribuyen a la defensa? Como vimos al inicio, ¿sí?, y después disminuye totalmente. Ahora, ¿cuánta energía? ¿Se acuerdan que siempre estamos hablando mucho de balance de energía en el organismo? Es muy importante el manejo energético ante las respuestas de patógenos. O sea que hay energía, que es importante, el consumo de energía para mantenerlos siempre presentes, la síntesis de las moléculas que son constitutivas, ¿sí?, están siempre presentes, obviamente, antes de la presencia se está gastando energía en mantener el sistema. Ahora, como se activan y ya están presentes, no hay gasto energético al inicio. Ahora, nuevamente, a medida que transcurre el tiempo, aumenta el gasto energético porque hay que resintetizar. Ahora, fíjense la diferencia con el sistema inducible, ya sea innato o ya sea adaptativo. ¿Cuándo se da el pico de la respuesta? Se da con el pico de la carga del patógeno, ¿ven? O sea que hay una relación directamente proporcional. Obviamente que la contribución al sistema de defensa va aumentando a medida que aumenta la carga del microorganismo. Y sobre todo porque acá, ¿qué se ve en estas curvas verdes? Que comienza a activarse una vez que la contribución a la defensa del constitutivo no alcanzó a eliminar al patógeno. Por lo tanto, ahí aumentan y se mantienen altas hasta su eliminación. Ahora, ¿qué tenemos acá? El consumo de energía para mantener este sistema inducible. Fíjense que también aumenta a medida que aumenta la respuesta, ¿sí? Y el peligro, como decíamos, que tiene que tener un control muy estricto. ¿Por qué? Porque se pueden generar respuestas inmunopatológicas, que no las vamos a ver, ustedes las ven en pato, pero ¿qué quiere decir? Que no se restablece la homeostasis, como se ve acá, por lo tanto, al restablecer la homeostasis, el consumo energético va disminuyendo, sino que se mantiene esa respuesta más allá de que, fíjense, la carga haya disminuido. Por lo tanto, tenemos una respuesta patológica, que implica gran consumo de energía para el organismo. Eso es lo que nos tiene que hacer ver la importancia de los mecanismos de control y regulación de la respuesta inmune. Porque si no están adecuadamente controlados y regulados, se genera daño tisular y se genera una alteración importante en la homeostasis, generando alguna patología. Entonces, esta respuesta inmune innata, que dijimos, constitutiva, la que primero está ahí trabajando, si los agentes patógenos pasaron esa barrera, podemos dividirlos en dos grandes grupos. Mecanismos degenerativos, que son justamente los que van a romper, los que van a degradar esas moléculas o esos microorganismos o eliminar las células dañadas, que son mecanismos que ustedes han visto como eliminación de proteínas, por ejemplo, la degradación proteasomal, ¿sí? O sea que la ubiquitina marca esas proteínas y se atraen al proteasoma, por ejemplo, las cápsidas de los virus. La actividad de las nucleasas, estas dos primeras son muy importantes para los virus. Las nucleasas, que están en el citoplasma de células infectadas, ¿sí?, por lo tanto, atacan y rompen a los ácidos nucleicos virales.
Muchos de estos procesos generan lo que se conoce como procesos de autofagia, que ustedes lo deben haber visto en pato, lo deben haber visto en biología celular, donde justamente como aparece esta ubiquitina, las ligasas de estas ubiquitinas, y dirigen todos estos elementos hacia los autofagosomas. Lo mismo pasa con cuando se exponen glicanos, que vamos a ver que son como marcadores importantes, o posiblemente lo han visto en química, de señales celulares, en este caso de vesículas dañadas, por lo tanto, se activa el mecanismo de autofagia, se generan los autofagosomas. Y el otro mecanismo degenerativo, en el fondo, es el más conocido, que es la fagocitosis. O sea que hay mecanismos que activan la fagocitosis y es un mecanismo degenerativo que es parte de esta inmunidad innata constitutiva. Ahora, hay otros mecanismos que impactan en que se evita que se siga replicando el microorganismo. O sea que van a interferir en el crecimiento, en el ciclo de replicación o terminan eliminándolo. ¿Qué sería? La existencia de factores de restricción, sobre todo antivirales, ¿sí? Fíjense que ahí empezamos a ver, hay procesos más vinculados con los virus, en estas barreras constitutivas, procesos más vinculados con las bacterias, con parásitos, con hongos, o sea que también ahí tienen que empezar cuando hablamos en un examen final de respuesta ante virus, hay de todos estos una selección específica, ¿sí? El factor de restricción, por ejemplo, es muy importante para evitar la replicación viral. La interferencia con el ARN también es muy importante en el caso porque son todas cosas que comienzan a suceder en la célula que ya ha sido, donde ya ha ingresado el virus. Después, inhibición de la replicación mediada por metabolitos. Por ejemplo, el lactato producido por las células del cambio metabólico interfiere en el crecimiento microbiano. También hay síntesis de algunos ácidos grasos que tienen actividad antiviral. Muy importante en el caso de las bacterias es la lactoferrina. ¿Por qué? Porque es captadora del hierro, ¿sí? Que utilizan muchos de estos microorganismos para mantener la actividad microbiana. O sea que fíjense que acá también tenemos metabolitos de las propias células o que están circulando que pasan a los tejidos que impactan en el crecimiento y la replicación de los patógenos. Y los dos más importantes, por eso están en rojo, son los péptidos antimicrobianos, nuevamente, y las lectinas solubles. Entonces, vamos a ver a estos dos más importantes. Los otros también son importantes, pero estos dos son los más importantes porque tienen otras vinculaciones. Los péptidos antimicrobianos los encuentran con las siglas AMP son péptidos, la palabra se los dice, que tienen la capacidad de eliminar una de las capacidades que tienen, porque después se encontraron un montón de otras funciones, por su forma, su estructura, que tienen muchos aminoácidos, son estructuras chiquitas, pero que tienen muchos aminoácidos catiónicos, ¿sí? Y terminan formando, ven acá cómo se ve, como estructuras helicoidales, imagínense como un sacacorcho, y estas estructuras helicoidales tienen la capacidad de penetrar estructuras de bacterias y algunos virus. ¿Dónde se producen estos péptidos antimicrobianos? En un montón de células. Células de la barrera, o sea, de superficies epiteliales, glándulas sudoríparas, las mismas células inmunes. Y decimos que son constitutivas porque, fíjense que dijimos, en la barrera química, en los corneocitos, parte de la barrera física, hay ahí incrustados, porque han sido exocitados y están en la barrera estos péptidos antimicrobianos. Pero decimos que también son inducibles, porque vamos a ver que en la respuesta inducible, ¿qué se hace? Se estimula la síntesis de estos péptidos antimicrobianos. O sea que están siempre, pero si sigue esta secuencia de progresión
de la respuesta inmune, también se induce su síntesis y participan en el proceso inflamatorio. Entonces, ¿cómo estos péptidos, con estos cationes, con esta forma, qué hacen? Van a interactuar con las superficies de las bacterias y esa interacción genera poros. Al generar poros en la membrana, ¿qué produce? Produce que haya un intercambio osmótico que genera la lisis de las bacterias. Por lo tanto, es un mecanismo muy sencillo y están siempre actuando como parte de esta inmunidad innata constitutiva, pero también vimos que como están anclados al estrato córneo, aparecen también como parte de la barrera, como la barrera química. También algunos pueden alterar la estructura de partículas virales, por lo tanto, también se ha encontrado que si bien la mayor cantidad de estos péptidos antimicrobianos tienen la capacidad de destruir bacterias, también interfieren en la actividad viral. Y, como dijimos, interactúan con la envoltura lipídica de los corneocitos en el sustrato córneo y en ese lugar actúan como parte de la barrera química. O sea que, nuevamente, si bien los subdividimos, estamos siempre hablando de esta interacción entre las barreras y la respuesta inmune. Dijimos que tienen muchas otras funciones, que después lo vamos a ver un poquito más cuando veamos regulación, porque también tienen efectos inmunomoduladores. O sea que no solamente eliminan, por eso se les llama antimicrobianos, sino que también estimulan la diferenciación celular de células del sistema inmune, de la barrera, también regulan la producción de citoquinas, regulan a la propia microbiota, o sea que tienen también impacto en la mantención de la barrera, eliminación como inmunidad innata constitutiva y también en la mantención de la barrera. Lo otro que vimos son las lectinas solubles como parte constitutiva de esta respuesta innata constitutivas. Cuando hablamos de lectinas solubles, seguramente ustedes lo han visto un poquito en química o en biología celular, que existen un montón de que hablábamos recién, de glicanos, de peptidoglicanos, que están en las membranas de todas las células de todos los organismos. Esto conforma patrones, ¿sí? Y se dice que se les llama glicocódigos, ¿por qué? Porque dependiendo del patrón del glicano en esa superficie celular, están dando información hacia afuera de la célula. Encriptan información esas células, esas superficies celulares. Lo vamos a ver un poco cuando veamos, veamos glóbulos rojos y el sistema ABO y RH, ahí es un código, es un glicocódigo, ¿sí? Ahora, ese glicocódigo, al estar en todas las células, permite, en cierta forma, distinguir en el organismo lo que es propio de lo que es ajeno. O sea que son muy importantes como parte de esta respuesta inmune innata constitutiva en esa detección de lo extraño. Y estas lectinas solubles tienen la capacidad, que son proteínas, de reconocer o de anclarse a estos glicanos y de codificar la información. Fíjense que está todo entre comillas. Lo que está entre comillas es porque tiene como un sentido teleológico totalmente, pero es una forma más fácil de comprender este proceso a través de comprendiendo que son códigos o patrones que están señalando cosas en la superficie celular y que las lectinas solubles son las que pueden unirse a ellos y decodificar esta información. ¿Por qué decimos decodificar? ¿Cómo? Porque activan en el interior de la célula o en la superficie de la célula, porque funcionan para un montón de cosas, al unirse y formar complejos, generan respuestas, ¿sí? Ya sea respuestas, en este caso vamos a ver solo las vinculadas a la respuesta inmune, pero sucede en gran parte del cuerpo que generen distintos tipos de respuesta. Cuando hablamos de las lectinas solubles vinculadas a la respuesta inmune, aparecen 4 clases importantes que reconocen distintos glicanos en las células
extrañas, o sea, en los microorganismos o en las propias células dañadas que exponen otros glicanos como señal de que están dañadas. Esos 4 grupos son las colectinas, las ficolinas, las galectinas y las pentraxinas. Reconocen distintos patrones. Las colectinas pueden reconocer carbohidratos en los patógenos o ADN de las células apoptóticas, las ficolinas, principalmente componentes de las bacterias gram negativas, también en células apoptóticas, las galectinas, que seguramente las han visto porque están de moda, como parte también del estudio de tumores, por eso son patologías, seguramente la han visto. También se unen a glicanos de los microorganismos. Las pentraxinas las vamos a volver a ver, porque las vamos a ver cuando hablemos de las proteínas de fase aguda. Se unen a distintos glicanos presentes en bacterias, hongos y células apoptóticas. O sea que todas ellas participan de este anclaje a glicanos que hay en células extrañas o células dañadas y activan respuestas celulares. ¿Cuáles son las más conocidas? Las más conocidas en las respuestas inmunes, principalmente en la piel y en las mucosas, son las colectinas. Son las que se llaman lectinas de tipo C, o lectinas, de ahí el tipo C, son en su gran mayoría sintetizadas en el hígado, por lo tanto las vamos a encontrar circulando por el torrente sanguíneo, pero no es allí donde generan la respuesta, ¿sí? Sino que también son producidas por células periféricas, en los epitelios, como los queratinocitos, y esas que quedan allí son las que van a estar participando, por ejemplo, en esta respuesta inmune constitutiva innata. Por ejemplo, a nivel alveolar, las proteínas surfactantes son parte de esta respuesta inmune innata. No están solamente en el alveolo, pero bueno, para identificarle que también hablamos de cuestiones de mucosas y en la piel. También están en la piel, SPA y SPD. En el caso de estas proteínas surfactantes, que son del tipo colectinas, automáticamente generan la opsonización, la agregación y neutralizan al agente patógeno. En el caso de MBL, que es la lectina de unión a la manosa, es importante porque se une a carbohidratos de los microorganismos. Fíjense, prácticamente todos, bacterias gram positivas, negativas, levaduras, parásitos, micobacterias, virus y también células dañadas, o sea que de ahí la importancia, pero sobre todo la importancia es porque cuando se une activa lo que conocemos como vía de las lectinas del sistema del complemento. Otro componente de las lectinas solubles que lo activa son las ficolinas. O sea que ahí tenemos dos mecanismos a través de los cuales las lectinas solubles, al unirse a los glicanos de los microorganismos o de las células dañadas, activan dos respuestas. O sea que vamos a tener, cuando vemos estas estructuras, ¿sí?, el dominio donde reconoce las estructuras, de reconocimiento. Fíjense que hablamos de que estas respuestas inmunes reconocen estas estructuras extrañas, en este caso las lectinas solubles son muy importantes para eso, y generan respuestas inmunes, que son parte de la respuesta inmune constitutiva innata, principalmente opsonización y activación del complemento. O sea que vamos a vincular esto ¿con qué? Con otro proceso importante que es la activación del sistema del complemento. El sistema del complemento, ustedes seguramente ya lo han visto en biología celular o pato seguro, micro seguro, si ya lo han cursado, si están por empezar a cursar lo van a ver. Es un conjunto de proteínas plasmáticas, principalmente sintetizadas en el hígado, pero no únicamente, pero a su vez receptores conforman parte de este sistema, receptores que hay en las superficies celulares y un conjunto de proteínas reguladoras, ¿sí? Por lo tanto, todo ese conjunto de componentes es lo que llamamos sistema del complemento. También estos componentes son sintetizados por macrófagos, células dendríticas, fibroblastos, queratinocitos. Por lo tanto, si hablamos de la barrera de la piel y hablamos de esta respuesta constitutiva, se van a activar en esa barrera constitutiva, no en la sangre. En este caso, cuando hablamos de esta secuencia
de esta respuesta inmune innata constitutiva. Entonces, ¿cómo se activa esta cascada del sistema de complemento por las lectinas solubles, que es esto que estamos hablando de componente innato constitutivo? Y acá está. Fíjense que el modelo ya nos muestra que hay otras vías de activación, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver solamente la relacionada con esto que estamos viendo, que son las lectinas solubles. Perdón. Obviamente que después vamos a ver las otras formas de activación que tienen que ver con anticuerpos, con la misma presencia del patógeno, pero lo vamos a ver en el próximo teórico. Ahora es para no perder la idea de esta secuencia, estas lectinas solubles, dijimos, en esta respuesta innata, que es rápida, vimos que en minutos, constitutiva, activa el sistema del complemento a través de esta vía. ¿Cómo lo activa? Fíjense que vimos las estructuras que tienen estas lectinas, principalmente que dijimos, la MBL, la ficolina, son capaces de activar fuertemente estas vías, se van a unir a, ¿qué dijimos? A los glicanos que están en las superficies de los microorganismos. Por ejemplo, a la manosa, por eso se llama lectina ligadora de malosa o MBL, o a la glucosamina en la pared bacteriana, por ejemplo, principalmente la ficolina. Y fíjense que acá tenemos estas moléculas que llaman MASP1, que son serinproteasas. ¿Qué quiere decir? Que son las que van a terminar activando todo el sistema, porque la otra estructura, ¿sí?, de la lectina es la que hace llave y cerradura con la manosa o con la glucosamina. Las que una vez anclados se activan como proteasas son las que se llaman MASP1 y 2. ¿Sí? Por lo tanto, cuando se activan, generan una cascada de fosforilaciones y de rupturas. Y cuando hablamos de fosforilaciones y de rupturas, ¿qué quiere decir? Que ahí empiezan a jugar los otros componentes o esas otras proteínas de la cascada del complemento. Que en este caso tenemos componente C2, componente C4, que son solubles, están en ese lugar, son producidos, como dijimos, por ejemplo, por los queratinocitos, los fibroblastos. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cuando se activan, al unirse, se activan las más activadas, escinden estas proteínas del complemento que están en los líquidos que están alrededor, digamos, en el medio que está alrededor de ese microorganismo. Cuando escinde, porque actúan como proteasas en el fondo, las rompe, ¿sí? Vamos a tener dos restos de C2 y de C4. Cuando se unen esos restos, que se llaman C2A y C4B, al unirse, automáticamente adquieren una capacidad de C3 convertasa. ¿Qué quiere decir? Adquieren una propiedad de ruptura, de proteólisis del otro componente de la cascada, que es C3. O sea que se llama esta unión C2A, C4B, se llama, lo pueden encontrar como lectina C3 convertasa clásica o con los componentes C4B, C2A. Y eso adquiere actividad de clivar el componente C3, por eso se llama C3 convertasa. Ahora, esa C3 convertasa, o ese conjunto de C2A y C4B, se unen a la superficie del microorganismo y comienzan a clivar C3. Ahora, ven, acá está mejor modelizado, porque a veces cuando uno lo ve así suelto, parece que todo sucediera ahí flotando, pero no, está todo sucediendo ¿en dónde? En la superficie del microorganismo. Entonces, al esto convertirse en C3 convertasa, la C3 que se activa, no se activa, se cliva, va a también dejar dos partes, C3A, C3B. Por lo tanto, ahí se activa la cascada.
No vamos a ver todos los detalles de la cascada, porque acá en realidad estamos viendo lo importante que es las vías de la lectina en reconocer que hay microorganismos, activar la vía de las lectinas, que automáticamente se unen al microorganismo y activan la cascada del complemento a través de convertir C3b C2A en esta convertasa de C3. ¿Y qué otra cosa importante tiene esto? Que el resto de los componentes, C4A, C2b, C3A, o sea, los pedacitos que van quedando sueltos, por eso se habla en la fase fluida, ¿sí? Tienen unas funciones como anafilotoxinas, por ejemplo, ¿sí? Y C3b queda anclado como una opsonina, o sea que vamos a tener que esa vía de las lectinas va a estar a su vez generando respuestas inmunes vinculadas a la opsonización, vinculadas a la fagocitosis y vinculadas al siguiente proceso que si esto no funciona, va a ser activar algunos procesos inflamatorios. Lo que vamos a terminar de ver la clase que viene es que, fíjense, nosotros vimos esto, ¿no? Ahora, vimos que había otras vías, que es la vía clásica, la vía alternativa, ¿sí? Que también activan de otra forma a esta misma cascada. Pero también es importante tener en cuenta, que posiblemente en patología lo han visto, que a través de esta vía de las lectinas tiene también interacción esto con el sistema de los cininógenos de calicreína-cinina y con el sistema de coagulación. Y ahí entonces es cuando se vincula, si esto no está correctamente regulado en la circulación, ¿sí? Porque esto también está circulando y se pueden estar activando, inhibiendo, dependiendo. Se pueden activar a través, si se hiperactiva esta vía, se puede generar una coagulación alterada en el sistema. Se puede generar cambios en las plaquetas. De ahí la cuestión de la importancia de la regulación también de las vías del sistema del complemento. Entonces, cuando se unen todos estos sistemas, el C5b, que sería parte de la vía común, que vamos a ver en la próxima clase, cuando veamos todas integradas, va a generar un complejo de ataque de membrana. O sea, va a generar un poro, lo cual genera la eliminación del microorganismo. O sea que tenemos ahí entonces distintos procesos de respuestas en los cuales las vías de las lectinas, al activar el sistema del complemento, está activando. Entonces, cuando vemos la importancia del sistema del complemento, porque vuelvo a decir esto porque generalmente cuando les preguntamos respuesta inmune ante virus, todo esto lo saltan y es muy importante el sistema del complemento porque además de todo esto que vimos, de generar un poro en el microorganismo, de generar anafilotoxinas, ¿sí? Que termina amplificando la respuesta, está señalizando el lugar lesionado, facilita con la opsonización la fagocitosis, que se llama fagocitosis mediada por el complemento, facilita la eliminación de los antígenos, amplifica la respuesta y complementa la capacidad de los anticuerpos para realizar las bacterias. O sea que empezamos a ver que también nuevamente tenemos como un gris. El sistema del complemento es parte de este sistema inmune innato, constitutivo en esta parte, pero tiene cierta capacidad de amplificación y tiene una gran vinculación con otros procesos de la respuesta inmune, ya sea innatos como adquiridos. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la activación del complemento cuando hablamos de la respuesta inmune, ya sea ante virus, ante bacterias, ante el microorganismo que sea. También ante algunas células dañadas, porque esas ficolinas y esas que vimos, lectinas, también pueden unirse a células dañadas. Ya vamos terminando. Entonces, recalcando la importancia del complemento, fíjense que se vincula automáticamente con lo que comenzamos a ver, que es la inmunidad innata inducible. Porque fíjense que dijimos que la constitutiva generaba todos estos procesos de eliminación sin la respuesta inflamatoria. El complemento, la activación del complemento ayuda a eliminar, pero a su vez esas anafilotoxinas
están vinculándose con la siguiente etapa, que va a terminar siendo una etapa vinculada al inicio de la inflamación. Entonces, si volvemos al ejemplo, al modelo donde teníamos la secuencia temporal, fíjense que a partir de las horas, hay varias horas donde se atravesó las barreras, esta inmunidad innata constitutiva está activada. Ahora, esa inmunidad innata constitutiva que dijimos tiene importancia porque está, digamos, bloqueando la activación de la respuesta inducida. ¿Por qué en esa secuencia tiene esa importancia? Porque está eliminando a los microorganismos. Entonces, al eliminar los microorganismos, está haciendo como un efecto de inhibición, o de que, en realidad no de inhibición, la palabra adecuada es de que no se active la respuesta inducible. Esa es también la importancia. Cuando, por ejemplo, lo vemos para una infección viral, dijimos, estas constitutivas, quedó lejos, pero teníamos los mismos péptidos antimicrobianos, las lecitinas, que son las que vimos recién, pero también dijimos que existían mecanismos de degradación, que son los que vimos vinculados, por ejemplo, con los virus, con la ruptura del RNA, las enzimas de restricción, los metabolitos que generan la misma célula infectada, la autofagia, ¿sí? O sea que esos mecanismos constitutivos son muchos, son importantes. Ahora, en la bacteria también, si la infección es bacteriana, en este caso, por ejemplo, la importancia de la lactoferrina como depresión nutricional, como mecanismo metabólico, las lectinas, recién activando la vía de las lectinas del complemento, los péptidos antimicrobianos, y obviamente que también hay degradación y autofagia, pero principalmente acá que va a haber activación de la fagocitosis, o sea que autofagia en el caso de algunas bacterias que sean intracelulares. O sea que también tenemos un montón de procesos de esta respuesta innata constitutiva que está eliminando a los agentes patógenos y de esa forma está evitando que se active la respuesta innata inducida. Ahora, esa respuesta innata inducida tiene ciertas características. Inducida porque, ya lo dijimos, se activan receptores que están en la membrana de distintas células, por ejemplo, en la piel, en la membrana de los queratinocitos. Hay receptores que pueden identificar proteínas específicas, que son las que llamamos PAMs, patrones, no proteínas, porque no todas son proteínas, que son patrones moleculares asociados a los patógenos. Nuevamente acá la idea de evolución. ¿Por qué son importantes? Porque están solamente en esos determinados patógenos, no están presentes en las células humanas. Por lo tanto, están muy conservadas evolutivamente porque anclan principalmente cuestiones vitales para esos microorganismos, porque son de la cápsula o son vinculadas al ADN o al ARN, no se expresan en vertebrados. Por lo tanto, si están presentes en los tejidos, principalmente en esas barreras, son señales de que son agentes extraños, ¿sí? Y esos patrones son los que son, entre comillas, reconocidos, o sea, los que cercano a los queratinocitos, si ese microorganismo está cerca del queratinocito, ese PAM se va a unir a un receptor específico que tienen los queratinocitos, que son los receptores de reconocimientos de patrones de estos PAMs. Por lo tanto, esa sería la primera etapa de la respuesta inducible innata. ¿Por qué entonces tenemos que recordar por qué era importante la previa? Porque, como todo receptor, estos receptores de conocimiento pueden estar en la membrana, ¿sí? Pueden estar en el citoplasma. ¿Por qué? Porque también son importantes ante respuestas de virus o de algunas bacterias que pueden estar dentro de la célula. Fíjense que tienen distintas estructuras. Los más conocidos son los Toll-like receptors, ¿sí? Hay otros vinculados a quién? A lectinas tipo C, o sea, pueden ser tipo colectinas. O sea que
tienen distintas estructuras, pueden ubicarse en distintos lugares de esas células que los contienen, que esas células, acá dijimos queratinocitos, que son macrófagos, células dendríticas, ¿sí? Vamos a empezar a ver estos receptores de reconocimiento de patrones en muchas de las células que tienen que ver con la respuesta inmunitaria, reconocen distintos componentes vinculados a distintos patógenos. Ahora, ¿cómo entonces terminan activando la respuesta innata? Y ahí viene y volver a revisar esta secuencia. La activación de estos receptores requiere que los niveles de los patrones o de estas moléculas estén por encima de cierto umbral. Y ahí la importancia de la inmunidad constitutiva, que está conteniendo el desarrollo de los microorganismos, por lo tanto, que no se llega, puede no llegarse al umbral de activación de estos receptores. Y nos quedamos en la constitutiva y se resolvió el problema. Ahora, por otro lado también, se activan de una manera de concentración dependiente. Cuanto más PRAM, más activación. Por eso veíamos que la inducible iba aumentando a medida que aumentaba la carga de los microorganismos. También, al hacer receptores, se alcanza una saturación. O sea que tiene todas estas características que terminan activando a estos receptores, y cuando hablamos de respuesta inducible es porque por mecanismos de transducción de membrana, porque en el fondo son receptores como otros, a través de distintos mecanismos de transducción de membrana, terminan impactando en la transcripción de distintos factores que son los que llamamos inducibles, respuestas inducibles innatas. Aumentan la transcripción de los genes antimicrobianos y proinflamatorios. Y algunas moléculas que llamamos quimiosinas, que son las que son atrayentes al foco de infección. O sea que tenemos que aumentan la transcripción de quimiosinas, citoquinas y péptidos antimicrobianos nuevamente. Por eso decíamos que los péptidos antimicrobianos están constitutivamente, pero si se supera el umbral de los PAMs, son inducibles también porque se aumenta su síntesis. Y a través de estos tres procesos, de estas tres activaciones, se da también parte al inicio de la cascada inflamatoria. Entonces, quimiosinas, la palabra lo dice, son sustancias químicas de distintas formas, pueden ser, la mayoría son péptidos, que la función es comunicar y reclutar células, o sea, son quimioatrayentes. Fíjense que tienen estructuras que se anclan a receptores específicos de estas quimiosinas en las células. ¿En cuáles células? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Hay todas las células que van a ser reclutadas en ese sitio. O sea que ya estamos, fíjense, ya hablando de que comenzó lo que conocemos como proceso inflamatorio. Pero como todas estas moléculas tienen también impacto en un montón de otros procesos que tienen que ver con la barrera, como la diferenciación, ¿sí? Como mantener la adhesión célula-célula, ¿sí? Como activar la fagocitosis, la secreción de proteasas. O sea que hay un montón de otros procesos vinculados con la defensa, pero digamos que el más importante y relevante es esta señal de comunicación y reclutamiento de las células inflamatorias. Y las citoquinas, que comienza el aumento en la producción y liberación de citoquinas por todas estas células activadas por los PAMs, que fíjense que pueden ser queratinocitos, melanocitos, natural killers, células dendríticas, macrófagos, todos, al ser expuestos a estos PAMs, comienzan a liberar distintos tipos de citoquinas. La mayoría de ellas tienen que ver en este proceso como activación de células inmunes. Algunas regulan, que vamos a ver entonces toda interacción en el próximo teórico, regulan respuestas inmunes, y otras participan de alguna forma en la reparación del tejido. Todas estas interacciones las vamos a ver en la próxima clase. Entonces, esto es como para que vean cómo se van integrando todos estos procesos. Entonces comenzamos a hablar de los PAMs. Hay que tener en cuenta que todo esto que vimos hasta ahora, siempre estuvimos mencionando células dañadas, células infectadas.
Y en ese caso no hablamos de PAMPs, sino que hablamos de patrones moleculares asociados al daño celular, que son los DAMPs. En ese caso, los DAMPs son moléculas, propias moléculas, principalmente provenientes de mitocondrias, ¿sí? Que se llaman neoantígenos porque son liberados por las células dañadas, pero fíjense la diferencia en ese caso. Cuando vemos células dañadas, se pueden dar dos procesos, ¿sí? La apoptosis, ¿sí? Donde los DAMPs no son liberados y se produce la fagocitosis de esa célula dañada, o la necrosis, y ahí sí, cuando hay algunos procesos que llevan a la necrosis de las células, sí se liberan estos DAMPs, estas señales, pues se llaman firmas moleculares de procesos donde fue alterada la homeostasis, y las células del sistema inmune son activadas por estos DAMPs porque se unen a los mismos receptores que los PAMPs. ¿Por qué se unen a receptores de tipo parecidos a los de los PAMPs? Porque cuando nuevamente vemos cuestiones relacionadas con la evolución, ustedes ya saben que la teoría endosimbiótica de la célula eucariota, ¿cuál es? Que en los procesos evolutivos, ¿sí? La mitocondria serían esas bacterias que fueron endocitadas por otras células y se forma la célula eucariota. Justamente cuando hay traumas de esas células o daños celulares, principalmente los DAMPs son los que provienen de la ruptura de las mitocondrias. Y esa mitocondria tiene un DNA particular, tiene péptidos particulares que son relacionados con ¿qué? Con las bacterias endosimbiontes que le dieron origen a esas mitocondrias. Por lo tanto, ahí tenemos también una explicación, un fundamento evolutivo de que, digamos, productos o moléculas propias del individuo ante el daño celular generan respuestas semejantes a las producidas por agentes patógenos. Es porque en el fondo las mitocondrias no son más que bacterias modificadas en la evolución, que quedaron dentro de las células. Y ahí llegamos al proceso inflamatorio. Última diapositiva. Proceso inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de proceso inflamatorio, muy importante, cuando me preguntan tips de examen final, si no saben el proceso inflamatorio, no se puede seguir un final de fisiología porque fíjense, que concentra, cuando preguntamos cómo se genera el proceso inflamatorio, concentramos todo lo que estuvimos viendo hasta recién. Porque ¿qué vimos? El complemento participa en la vinculación a través de los pequeños pedacitos de las proteínas que funcionan como anafilotoxinas, que vimos que también la activación a través de los RNP liberan quimiosinas, citoquinas que participan de la activación del proceso inflamatorio, el mismo daño endotelial, y nos queda la activación de los mastocitos, como muy importante, que también está vinculada al complemento porque tiene receptores para partes del complemento que activan a este mastocito. O sea que cuando hablamos de cómo se genera el proceso inflamatorio, primero tenemos que integrar todo esto para después empezar a hablar de la atracción, de la exposición, de las BCAM, de que se separan las células endoteliales, que atraviesa el rodamiento, todo eso es consecuencia de la previa activación de todos los procesos que vimos y en los cuales tenemos que integrar la activación del mastocito. Este mastocito tiene receptores RRPP, como le digo yo, para PAMPs, por eso puede ser activado directamente, puede ser activado por citoquinas que fueron liberadas por otras células, puede ser activado por el complemento. Y una vez que es activado, libera al medio un montón de mediadores químicos, ese proceso se llama degranulación, que activa un montón de otros procesos, ¿sí? Y por otro lado, también se activa la síntesis de otros mediadores, que también hay algunos que son para, digamos, como fueron exocitados un montón, para volver a acumular de ellos, o algunos para controlar también algunos de los procesos. No entran mucho en detalle del proceso inflamatorio a partir de acá. ¿Por qué? Porque lo tienen en una de las guías de actividades. Así que
Todo esto que vimos, ahora terminen de vincularlo y cerrarlo con el proceso inflamatorio que tienen en la guía de actividades. Esto que decíamos, les vamos dando detalles de algunos procesos, ¿sí? Y el resto de los procesos los van a ir viendo en las guías de actividades. Bueno, hasta acá llegamos el inicio del proceso inflamatorio y la vinculación con esta respuesta inmune innata inducible, que pueden ser evitadas si la respuesta inmune innata constitutiva o las barreras lograron contener y que no se desarrollen o aumenten los PAMP que superen el umbral que activa la respuesta inducible. Sería como la síntesis de todo lo que vimos hasta hoy y que es lo que hace que evitemos que estemos enfermos. O sea, en realidad los dos primeros procesos que vimos con más detalle son los que están evitando que, a pesar de estar constantemente expuestos a un montón de patógenos, no nos enfermemos. Pues de ahí la importancia. Bien, hasta acá llegamos hoy, después veremos las próximas. Bien, bueno, así hemos cumplido el horario, así que vayan repasando estos temas para ir integrándolos con el resto de las actividades que tienen en la guía de autoestudio y también en las guías de actividades. Y la parte de regulación y cómo termina todo esto lo vemos no la clase que viene, que la van a tener con Celina, la del laboratorio, sino la siguiente. Sí, bueno, por ahora los dejo. ¿Se me Sí, escucha? sí se escucha. Sabe que quería comentarle sobre un problema que tuve con Petco. Me Mm. dieron de baja de la materia y yo no la perdí a la materia. Y no sé qué es lo que pasó. Nosotros no tocamos eso, así que no tengo idea qué puede haber pasado.